Hola a todos. Vamos a exponer la actividad integradora de la unidad 1 de la materia Corrientes de la Filosofía de la Educación 2 sobre el pensamiento educativo de Nietzsche, filósofo del vitalismo. Vamos a comenzar describiendo el contexto histórico de Nietzsche, el cual surge a finales del siglo XIX, y su filosofía es una reacción ante el racionalismo que dominaba. Propone una filosofía de la voluntad del poder, fundamentada en la voluntad de vivir, de potenciar el interior del ser humano. Vamos también a describir un poco el contexto personal de Nietzsche, de su vida, que se caracterizó por la orfandad, la educación femenina y una estricta educación religiosa. Ahora bien, en términos generales, Nietzsche comienza su definición de la educación hablando de la cultura, con una crítica de la cultura. Él, como profesor universitario, se da cuenta que en las universidades hay una tendencia de restringir la cultura o de transmitirla. Y esto se entiende por la época en la que vivía, que la dominaban los burgueses. Entonces la educación estaba bajo la economía política de los países, que dominaban la educación para favorecer a los suyos y también la limitaban para conseguir mano de obra barata. Comenzamos definiendo el pensamiento educativo de Nietzsche, el cual desafía el fin que la cultura occidental le da al ser humano, el cual es felicidad y riqueza. Y Nietzsche hace una crítica porque la felicidad viene desde el lado cristiano y la riqueza desde el capitalismo, la acumulación de bienes, aspectos que a este filósofo no lo satisfacen, que limitan y esclavizan al hombre. Vamos a definir ahora 4 conceptos fundamentales en la filosofía de Nietzsche. Dios ha muerto, que es una crítica y una rebelión ante el cristianismo porque sus valores hacen débil y miserable al hombre. El nihilismo, que es una transmutación de valores, pasar de los valores tradicionales a valores que den fuerza al hombre. El superhombre, que es el término, la máxima definición antropológica que Nietzsche hace del ser humano, diciendo que el hombre se vale por sí mismo y no requiere de nada para autorrealizarse. Y también el eterno retorno, que es la concepción histórica del mundo que Nietzsche hace. Es decir, todos los acontecimientos vuelven a repetirse, tanto los buenos como los malos. Ahora bien, Nietzsche se acerca a la educación referida a la universidad, la educación universitaria. Él no habla de epistemología de la educación, él no habla de sociología de la educación, él habla de su experiencia vital, y así hay que entenderlo. En sus años de profesor señala que los educadores son los liberadores de los estudiantes. En otras palabras, la educación te libera. Pero Nietzsche al mismo tiempo experimenta que no hay cosa más falsa que eso. Las universidades, el conocimiento está imbuido de la cultura occidental cristiana, lo cual no hace otra cosa más que favorecer a unos y esclavizar a otros. Un término importante para entender la educación en Nietzsche es su antropología. Nietzsche entiende que el ser humano debe dudar de todo, debe ser crítico, debe sospechar, no debe conformarse con lo que tiene. De esta manera, tanto en la Gaia Ciencia como en Así habló Zaratustra, entiende que el hombre debe ser la pesa, la balanza y el pesador. En otras palabras, el hombre debe ser la medida de sí mismo, como decían los antiguos griegos. El hombre debe valerse por sí mismo, no requiere de normas culturales. Él debe crear una cultura de la vida.
debe crear reglas que potencien la vida, que potencien su vida, sin creer que nada te va a dar la felicidad o tu realización. En este sentido, así se entiende el conocimiento por Nietzsche. Es una multiplicidad de cosas, de una digregación, un espacio que el hombre está en una búsqueda de todo eso. Y es donde el hombre debe encontrar lo vital, lo útil y lo práctico para su vida y desechar todo lo abstracto, metafísico que la limita. En este sentido, hay una regla para el conocimiento. Debe ser emancipador de los valores culturales que se viven. Debe liberar al hombre. Ahora bien, la metodología educativa que Nietzsche propone es una metodología vitalista, es algo que él está viviendo, lo que él propone. Él propone dos aspectos que como profesor y escritor independiente le ayudaron mucho, la lectura y la escritura. La lectura es el camino por la cual las ciencias pasan a través del hombre, pero a través de una diserción, de una lectura recreativa, de leer lo que tú quieras, aquello que te forme, que te haga bien. Por otro lado, la escritura tiene una característica muy interesante en Nietzsche. Él habla de escribir, de ser curioso, de ser exuberante, de escribir aquello que tú sientes, aquello que tú piensas, y que al escribirlo vas causándote heridas, pero también las vas sanando. Esto es totalmente una experiencia vitalista, ¿no? Tanto la lectura como la escritura te van dando un camino de formación, pero en una libertad que te haga ser más noble. Ahora, aquí viene una propuesta muy interesante en la filosofía educativa de Nietzsche. Él habla de que la propuesta pedagógica de un personaje es lo que suscribe al docente y al estudiante a encarnar físicamente aquello que está leyendo, que se crea aquello que está leyendo, pero con personajes históricos que hayan dejado un impacto de libertad en la historia, como Zaratustra, como los antiguos griegos, como todo personaje que fue libre de hacer las cosas que fueron haciendo historia en la humanidad. Eso es muy importante en el pensamiento de Nietzsche. Finalmente podemos concluir que el pensamiento educativo de Nietzsche es sencillo y conciso. Él habla de una plenitud de vida. Su método fue enseñar bajo la creación y experimentación de personajes con perfiles psicológicos. Es decir, Nietzsche no planeaba transformar un método, una estructura. Su vida la transformaba para dar ejemplo a los demás. Y esto es una estrategia pedagógica. Es una estrategia pedagógica que hace emerger las fuerzas internas tanto del docente como del estudiante. Es decir, sé autónomo, sé autocreativo. Docente, relaciónate con los estudiantes. Estudiante, relaciónate contigo mismo y con el mundo. Todo esto es una transformación, es una rebelión del sistema. Por eso vamos a encontrar que Nietzsche no propone un sistema educativo claro, sino es la libertad que él puede proponer para un cambio. Hasta aquí llega mi exposición. Espero que haya quedado claro.